Le doy la bienvenida. Hoy es 15 de marzo. Muy queridos hermanos y amigos, paz y bien para todos. Hoy celebramos el cuarto domingo de Cuaresma, conocido tradicionalmente como el domingo de Letare, una palabra latina que significa alégrate. La Iglesia, en medio del camino penitencial de la Cuaresma, nos regala una pausa de esperanza para recordarnos que la meta de este camino no es la tristeza, sino la alegría de la salvación que se acerca. Si miramos el recorrido que hemos hecho en estos domingos, descubrimos que la palabra de Dios nos ha ido llevando paso a paso en un verdadero camino espiritual. En el primer domingo, contemplamos las tentaciones de Jesús en el desierto cuando leíamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, los primeros 11 versículos. Allí aprendimos que todo discípulo debe tomar una decisión, elegir entre la voz de Dios o las falsas promesas del mal. En el segundo domingo, vimos la transfiguración del Señor. Nos lo ofrecía el Evangelio de Mateo en el capítulo 17. Los primeros 9 versículos. Después de la prueba viene la luz. Jesús revela su gloria para fortalecer la fe de los discípulos y mostrarles hacia dónde conduce el camino de la cruz. El tercer domingo, con el Evangelio de la Samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículos del 5 al 42, descubrimos el encuentro que transforma. Una mujer sedienta encuentra en Jesús el agua viva que cambia su vida y la convierte en testigo. Y hoy, en este domingo Letare, el Evangelio nos presenta otro signo profundo. Jesús devuelve la vista a un ciego de nacimiento. Hemos extractado este relato del Evangelio de Juan en su capítulo 9, los primeros 41 versículos. No se trata solamente de un milagro físico, es sobre todo un signo espiritual. El Señor viene a abrir los ojos del corazón, a iluminar nuestra vida y a enseñarnos a ver la realidad con la luz de Dios. Por eso, la alegría de este domingo nace de una certeza. Cristo es la luz que vence nuestras cegueras. Con esta luz, iniciamos ahora la proclamación y la meditación del Evangelio del día de hoy. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 hasta el 41. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo.
y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre, que se llama Jesús, hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no le creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este tu hijo, de quien dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pregúnteselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso, sus padres dijeron: ya es mayor, pregúntaselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: se lo he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro. Ustedes no saben de dónde viene, sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: has nacido completamente empecatado y nos vas a decir lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor,
y se postró ante él. Dijo Jesús: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor. Muy bien, vamos a nuestra reflexión de los textos bíblicos que corresponden a la liturgia de este día. Y como es costumbre, les invito a hacer lectura de los textos antes de escuchar nuestra reflexión para comprender de una mejor manera lo que estamos diciendo con relación al contenido de la palabra de Dios. Nuestra primera lectura. El primer texto bíblico es del primer libro de Samuel, en su capítulo 16, versículo 1b, versículos del 6 al 7 y del 10 al 13a. Este relato pertenece a la historia de la elección de David narrada en el primer libro de Samuel. El texto se sitúa en un momento de crisis de Israel. El primer rey del pueblo, Saúl, ha desobedecido repetidamente a Dios. Por eso, el Señor decide retirarle su favor y escoger un nuevo rey. Aquí aparece la misión del profeta Samuel, quien recibe de Dios la orden de ir a Belén para ungir al nuevo elegido. El relato quiere enseñar algo fundamental. Dios no mira como mira el hombre. El ser humano se fija en las apariencias. Dios mira el corazón. Hablemos en segundo lugar de quién fue Samuel. Samuel fue uno de los grandes profetas y jueces de Israel. Su nacimiento fue extraordinario. Su madre, Ana, era estéril y oró intensamente a Dios pidiendo un hijo. Dios escuchó su súplica y ella prometió consagrarlo al Señor. Su padre fue Elcaná. El nombre Samuel, en hebreo sería Shemuel, puede significar como que Dios ha escuchado o un pedido a Dios, recordando la oración de su madre. Samuel fue también juez de Israel, profeta y el último de los jueces, quien inaugura la monarquía. ¿Cuál fue prácticamente la misión? En este relato Dios le da una misión delicada: ungir al nuevo rey sin que Saúl lo sepa. Por eso el Señor le indica llevar un cuerno con aceite y decir que va a ofrecer un sacrificio. Dentro de este contexto cultural, realizará la verdadera misión, que es reconocer al elegido de Dios. Samuel representa aquí la autoridad profética que discierne la voluntad divina. ¿Qué aceite llevaba Samuel en el cuerno de carnero? Se utiliza aceite de oliva puro, guardado en un cuerno de animal. En Israel, el aceite simbolizaba consagración, elección divina, presencia del Espíritu de Dios. Y la unción de un rey significaba que el elegido se convertía en Mesías. Porque la palabra hebrea Mashiach significa eso, ungido. Ahora hablemos de la persona a la que fue a visitar Samuel. Samuel es enviado a la casa de Jesé. Ishaí significa, o Jesé significa, probablemente don de Dios. O Yahvé existe. Regalo de Dios, o Yahvé existe.
Era un hombre de Belén y descendiente de Boaz y Ruth. De su familia vendría la futura dinastía real de Israel. ¿Qué busca Samuel en un hombre para ser coronado o al menos ungido como rey? Dios ya lo había expresado en otro texto bíblico. Buscaba un hombre según su corazón, es decir, obediente a Dios, humilde, capaz de escuchar, dispuesto a confiar en el Señor. No se trata del más fuerte ni del más impresionante. Ahora bien, recordemos que en el texto, al primer hombre que ve Samuel es al hijo mayor de Jesé. En este caso sería Eliab. Su nombre significa Dios es Padre. Era alto y fuerte, lo que impresionó al profeta. Pero Dios lo corrige con una frase clave de toda la Biblia. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Eliab representaba el criterio humano, la apariencia exterior. Por si no quedó, el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Eliab representaba el criterio humano, es decir, la apariencia exterior. Como vimos en el relato, Jesé tenía 7 hijos, ahí en ese momento, en la presencia de él. Número que en la Biblia simboliza plenitud. Sin embargo, ninguno de ellos es el elegido. Entonces, aparece el 8º hijo, David, el número 8, y en la Biblia simboliza un comienzo nuevo, una nueva etapa en la historia de Dios con su pueblo. Jesé y también Samuel estaban organizando un sacrificio, una especie de cena. Samuel había convocado un sacrificio ritual. En la cultura israelita era normal ofrecer el sacrificio para purificarse, para compartir una comida sagrada. Por eso, el relato menciona que no se sentarían a la mesa hasta que llegara David. La unción ocurre dentro de este contexto sagrado. El texto describe a David con 3 rasgos característicos, porque Samuel está buscando a quién debe ungir. Ya nos hablaron del primero, y si nosotros vamos al texto bíblico vamos a encontrar otros rasgos de los otros hijos. Miremos los rasgos o características físicas de David. El texto dice que él era rubio o de tez rojiza, hermosos ojos, buena presencia. Pero esa no fue la razón principal de su elección. La característica mayor fue su corazón. David aparece en la Biblia como pastor. Esto es importante. Necesita Dios pastorear a su pueblo. Por eso debe conseguir un candidato que sea con sangre de pastor, con espíritu de pastor, como nos dice en el versículo 1. Todavía queda el menor que está pastoreando el rebaño. ¿Cuáles eran las características de este hombre pastor? Humilde, confiado en Dios, capaz de amar profundamente al Señor. Por eso será recordado como el rey conforme al corazón de Dios. Y esa palabra de lo que estaba haciendo David en el campo era en hebreo roej. Roej, que proviene del verbo hebreo raaj, que significa pastorear, apacentar, cuidar el rebaño, guiar las ovejas. No se trata simplemente de mirar o esperar, sino de ejercer la función de pastor. Por eso la traducción correcta es: está pastoreando el rebaño, está apacentando el rebaño, está apacentando las ovejas. Cuando Samuel lo unge, sucede algo muy importante.
Dice el texto bíblico: el Espíritu del Señor vino sobre David. Esto significa que Dios mismo lo capacita para la misión. No es solo un nombramiento político, es una elección espiritual. Este texto bíblico lo podemos comparar con el Evangelio de Juan en el capítulo 9, que hemos proclamado en el día de hoy. Esta lectura conecta muy bien con el Evangelio de Juan. En ambos textos aparece el mismo mensaje. Dios ve más allá de las apariencias. Samuel aprende que el Señor no mira lo exterior. En el Evangelio, los fariseos creen ver, pero están espiritualmente ciegos. El ciego curado, en cambio, termina viendo y creyendo. Así la liturgia nos enseña que solo quien abre el corazón a Dios recibe la verdadera luz. Por lo tanto, el sentido del texto hebreo es que David estaba ejerciendo su tarea de pastor, guiando y cuidando el rebaño. No está simplemente aguardándolo ni vigilándolo desde lejos, sino cumpliendo activamente la labor de pastor. Un detalle muy interesante. Si el verbo que utiliza es rajak, se utiliza también cuando Dios habla de pastorear a su pueblo. Por ejemplo, la imagen del pastor de Israel aparece muchas veces en la Biblia y llegará a su plenitud cuando Jesucristo diga: yo soy el buen pastor. Así que el texto ya está insinuando algo profundo. David aprende a gobernar al pueblo de Dios primero cuidando ovejas. Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar tres grandes pastores que luego guían al pueblo de Dios. 1. Moisés. 2. David. 3. Jesucristo. Todos comienzan cuidando rebaños antes de conducir al pueblo. Ese significado profundo del nombre de David es interesante. Y cómo este nombre ya anuncia la misión del Mesías es un dato muy interesante para esta catequesis del texto que hemos hoy leído de la primera lectura. Tenemos que mirar tres elementos: la unción, el aceite y el barro. Todo esto habla de una nueva creación. El nombre David tiene un significado que conecta profundamente con la misión del Mesías. El nombre David proviene de la raíz hebrea DWD, que significa amado o el amado. Por tanto, David significa literalmente el amado de Dios. Esto ya nos da una pista teológica muy importante. David es presentado en la Biblia como el rey que tiene una relación especial con el corazón de Dios. Por eso, en el primer libro de Samuel, Dios dice que ha encontrado un hombre conforme a su corazón. Y vemos aquí a David como figura del Mesías. En la tradición bíblica, el Mesías debía venir de la descendencia de David. Por eso en el Nuevo Testamento muchas personas llaman a Jesús Hijo de David. Este título reconoce que Jesucristo es el heredero de la promesa hecha a David. Pero hay algo aún más profundo. Si David significa el amado, el Mesías será el Hijo amado del Padre. Recordemos las palabras que se escuchan en el bautismo y en la transfiguración de Jesús. Este es mi Hijo amado. El nombre de David significa entonces el amado, y no es casualidad que de su descendencia vendrá Jesús, porque Cristo es el Hijo amado del Padre. Así, lo que en David era figura y promesa, en Jesús se cumple plenamente. En la primera lectura vemos a David que es ungido, y en el Evangelio que hemos proclamado, Jesús
abre los ojos del ciego. Es decir, Dios elige al amado para guiar al pueblo. Cristo ilumina al hombre para que pueda ver la verdad. Así la liturgia nos muestra que la historia de la salvación avanza desde David hasta Cristo. Y miremos algo más interesante, el significado del nombre Siloé, la piscina donde Jesús manda a lavarse el ciego. Este nombre es clave para entender todo el milagro. Lo miraremos más adelante. Veamos entonces que en el versículo 13 del primer libro de Samuel, en el capítulo 16, cuando Samuel unge a David ocurre algo muy importante. Desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David. En la mentalidad bíblica, el aceite no es solo un símbolo externo. Representa la presencia del Espíritu de Dios que consagra y da vida. De la misma manera como el aceite se impregna en la tela, así se impregna el Espíritu de Dios en la vida de una persona. Dios toma a un hombre común, lo unge y comienza una historia nueva para Israel. Aquí empieza la dinastía de David, de la cual vendrá el Mesías. Pero miremos otra cosa importante. Si aquí estamos viendo la unción de David, vemos el Espíritu que crea algo nuevo. Pero si nosotros hacemos memoria del Evangelio, el barro del ciego es la creación del hombre. En el Evangelio del ciego de nacimiento, Jesucristo hace algo muy extraño. Escupe en la tierra, hace barro y lo pone en los ojos del ciego. Esto recuerda inmediatamente el relato de la creación en Génesis en el capítulo 2, versículo 7. Allí se dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra hebrea Adamaj significa tierra o barro. Por eso muchos padres de la iglesia decían: Jesús está repitiendo el gesto del Creador. No solo está curando, está recreando al hombre. El milagro sucede después de que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. En Génesis, la creación comienza con la luz. Hágase la luz. En el Evangelio de Juan, Jesús aparece como la nueva luz que inicia una nueva creación. Por eso, el ciego pasa por un proceso. Recibe barro en los ojos, se lava, comienza a ver, termina creyendo en Jesús. No solo recupera la vista física, nace a la fe. Aquí está entonces una conexión impresionante. En la primera lectura, David recibe el aceite. El Espíritu de Dios desciende sobre él, comienza una nueva etapa del pueblo. En el Evangelio, Jesús usa barro, abre los ojos del ciego, comienza una nueva creación en el hombre. En ambos casos, Dios toma algo sencillo de la tierra, aceite de oliva, polvo de la tierra, y por medio de eso transforma la vida humana. David fue ungido con aceite. Jesús es el verdadero ungido, el Mesías definitivo, pero su misión será abrir los ojos al mundo. Por eso, este domingo une dos mensajes. Dios elige según el corazón a David y Cristo ilumina al que estaba ciego. Así como Dios ungió a David para comenzar una nueva historia para su pueblo, hoy Cristo toma barro de la tierra y abre los ojos del ciego para comenzar una nueva creación. El Señor sigue haciendo lo mismo con nosotros. Toma nuestra fragilidad y la transforma en luz. La propuesta del Salmo. El Salmo 22
para que se conecte con la primera lectura donde David es ungido rey. En este salmo la tradición atribuye precisamente a David la experiencia de reconocer que Dios es su verdadero pastor. El texto pertenece al libro de los Salmos y es uno de los salmos más conocidos de toda la escritura. Este salmo transforma la experiencia del creyente en oración confiada. Por eso, la asamblea responde: el Señor es mi pastor, nada me falta. Vamos a los versículos. Versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aquí, el creyente hace una profesión de fe total. Reconoce que Dios es quien conduce su vida como un pastor conduce su rebaño. No es solo una imagen poética, es una declaración de confianza absoluta. Si Dios guía nuestra vida, nada esencial nos puede faltar. Así como David aprendió a cuidar ovejas antes de ser rey, también reconoce que él mismo es una oveja en las manos del verdadero pastor. Versículo 2. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Este versículo describe la experiencia de paz que Dios regala al corazón humano. Las praderas y las aguas tranquilas simbolizan la vida, la abundancia y el descanso del alma. Cuando el amor humano se deja conducir por Dios, encuentra descanso interior y sus fuerzas espirituales se renuevan. Versículo 3. Y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aquí aparece la idea de que Dios guía por el camino correcto. El creyente no camina solo ni a la deriva. Dios orienta la vida hacia la justicia y la fidelidad. El motivo de esta guía no es el mérito humano, sino la fidelidad de Dios a su propio nombre. Versículo 4. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Este es uno de los versículos más profundos del Salmo. El creyente reconoce que incluso en los momentos oscuros de la vida, las pruebas, el dolor o el sufrimiento, no está solo. La vara y el cayado del pastor simbolizan protección, corrección y seguridad. La fe no elimina las dificultades, pero da la certeza de que Dios camina con nosotros. Versículo 5. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aquí cambia la imagen. Dios ya no aparece solo como pastor, sino también como anfitrión que prepara un banquete. En medio de las dificultades o de los enemigos, Dios honra y bendice al creyente. La unción de la cabeza recuerda el gesto de consagración y bendición, algo que conecta muy bien con la unción de David en la primera lectura. Versículo 6. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Salmo termina con una esperanza llena de confianza. El creyente reconoce que la bondad y la misericordia de Dios lo acompañarán siempre. No se trata de una ayuda momentánea,
sino de una relación permanente con Dios que culmina en habitar en su presencia para siempre. Así como David, que fue pastor de ovejas, reconoce que Dios es su verdadero pastor, también nosotros aprendemos que el Señor guía nuestra vida, nos protege en las dificultades y nos conduce hacia la plenitud de su presencia. La iglesia nos está llevando paso a paso. David, el pastor, Cristo, luz que guía al que estaba ciego. Todo se une entre el libro de los Salmos y el Evangelio de Juan. Miremos esa conexión que existe entre el Evangelio y el Salmo. En el Salmo, el creyente confiesa que Dios conduce su vida como un pastor conduce a sus ovejas. El pastor conoce el camino, protege al rebaño y lo lleva hacia lugares donde hay vida, pastos frescos, agua fresca, cristalina. En el Evangelio, Jesús aparece precisamente como quien guía al hombre que no puede ver. El ciego no sabe a dónde ir ni qué hacer, pero escucha la voz de Jesús y obedece. Así como el pastor conduce al rebaño, Cristo conduce al ciego hacia la luz. Miremos las aguas tranquilas. El Salmo habla de fuentes tranquilas que restauran las fuerzas. En el Evangelio, Jesús manda al ciego a lavarse en la piscina de Siloé. Este lavado no es solo higiene física, es un signo de purificación y de vida nueva. El agua se convierte en instrumento de sanación, así como el pastor lleva al rebaño a las aguas que dan vida. Jesús lleva al ciego al agua que le devuelve la vista. ¿Y qué es eso de caminar en la oscuridad? El Salmo reconoce que el creyente puede atravesar cañadas oscuras. El Evangelio presenta a un hombre que vive literalmente en la oscuridad, porque nunca ha visto la luz. Pero el encuentro con Cristo transforma esta situación. El que vivía en tinieblas comienza a ver. Por eso Jesús dice que Él es la luz del mundo. En el Salmo, Dios guía por senderos justos. En el Evangelio, vemos algo parecido. El ciego pasa por un proceso de fe. Al principio, solo sabe que un hombre llamado Jesús lo curó. Después reconoce que es un profeta y finalmente termina confesando que es el Señor. Dios no solo le abre los ojos físicos, lo guía hacia la fe. ¿Cuál es entonces el verdadero ciego? Aquí aparece una enseñanza muy fuerte. El ciego termina viendo, pero los fariseos que creen saberlo todo terminan siendo los verdaderos ciegos. Esto conecta con el Salmo. El que confía en el pastor camina seguro. El que cree caminar solo termina perdiéndose. El Salmo entonces nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y que Él guía nuestra vida. Y en el Evangelio vemos cómo Cristo guía a un hombre que vivía en la oscuridad hacia la luz. Así, el que escucha la voz del pastor encuentra el camino, la verdad y la vida. Nuestra segunda lectura. La propuesta para la segunda lectura es una de las cartas del apóstol San Pablo a la comunidad de Éfeso en su capítulo 5, versículos del 8 al 14. La carta fue escrita por San Pablo para animar a los cristianos de Éfeso a vivir la fe con coherencia en medio de un ambiente pagano. Éfeso era una ciudad
muy importante del mundo antiguo, centro comercial y religioso de Asia Menor. Famosa por el templo dedicado a Artemisa, uno de los grandes santuarios del mundo antiguo. Muchos cristianos de esa comunidad provenían del paganismo, por lo que San Pablo insiste en que el encuentro con Cristo debe transformar completamente la manera de vivir. La carta suele situarse alrededor de los años 60 o 62 después de Cristo, probablemente durante el tiempo en que Pablo estuvo prisionero en Roma. San Pablo utiliza una imagen muy fuerte que conecta perfectamente con el evangelio del ciego de nacimiento, la luz y las tinieblas. Antes de conocer a Cristo, dice el apóstol, los creyentes caminaban en la oscuridad. La oscuridad simboliza el pecado, la ignorancia de Dios y una vida sin orientación espiritual. Pero el encuentro con Cristo cambia completamente la situación. Ahora los cristianos son hijos de la luz. La luz en la Biblia representa la verdad, la vida de Dios, la presencia salvadora de Cristo. Por eso, San Pablo insiste en que el cristiano no puede seguir viviendo como antes. Quien ha recibido la luz de Cristo debe producir frutos visibles como bondad, justicia y verdad. Este texto tiene un mensaje muy claro para el tiempo de Cuaresma. San Pablo invita a los creyentes a examinar su vida y a dejar todo aquello que pertenece a las tinieblas. La Cuaresma es precisamente un camino de conversión, dejar atrás lo que oscurece el corazón para caminar en la luz del Evangelio. Por eso, el apóstol termina con una frase muy poderosa que parece ser un antiguo himno cristiano. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Es una invitación a despertar espiritualmente. Esta lectura conecta profundamente con el Evangelio de San Juan, que devuelve la vista al ciego. El hombre que vivía en la oscuridad recibe la luz y comienza a ver. San Pablo dice algo parecido: el cristiano que encuentra a Cristo sale de la oscuridad y comienza a vivir en la luz. Así la liturgia de este domingo nos deja un mensaje muy claro. Dios elige a David mirando el corazón. El Salmo proclama que el Señor es el pastor que guía. San Pablo invita a vivir como hijos de la luz. Y en el Evangelio Cristo abre los ojos al que estaba ciego. Todo converge en una misma verdad. Cristo es la luz que ilumina la vida del hombre. La propuesta del Evangelio. Este Evangelio es uno de los relatos más profundos teológicamente del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 9, versículos del 1 al 41. Porque no es solo la curación de un ciego, sino todo un proceso de revelación de la identidad de Jesucristo, que eso es lo que pretenden realizar cada uno de los evangelistas: mostrar la identidad de Jesús y del nacimiento de la fe. El capítulo 9 está situado dentro de la gran sección del Evangelio de Juan que comienza con la fiesta judía narrada en el capítulo 7. Allí Jesús había subido a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Durante esta fiesta ocurren dos grandes proclamaciones de Jesús: el que tenga sed venga a mí y beba, yo soy la luz del mundo.
El milagro del ciego es la demostración concreta de esa segunda afirmación. Si Jesús es la luz del mundo, entonces puede dar vista al que vive en tinieblas. Además, en el capítulo 8, Jesús entra en fuerte conflicto con los fariseos y el capítulo 9 continúa ese enfrentamiento. Observemos que este relato que hoy hemos proclamado tiene toda una estructura. El capítulo está construido como un proceso progresivo de fe. El ciego pasa por varias etapas de reconocimiento de Jesús y podemos dividir el relato en 7 escenas. De los versículos del 1 al 5, el encuentro con el ciego. En los versículos del 6 al 7, el signo del barro y el envío a Siloé. De los versículos 8 al 12, reacción de los vecinos. Entre los versículos del 13 al 17 encontramos el primer interrogatorio de los fariseos. Entre los versículos del 18 al 23 está el interrogatorio a los padres del ciego. En los versículos del 24 al 34, un segundo interrogatorio al ciego. Y de los versículos del 35 al 41, el encuentro final con Jesús. Este desarrollo muestra cómo la luz entra progresivamente en la vida del hombre. Observemos los versículos del Evangelio. Versículo 1. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Este detalle es fundamental. No se trata de una enfermedad adquirida, sino de una condición desde el origen. Simboliza la humanidad que vive sin la luz de Dios. Jesús entonces toma la iniciativa. Dios es quien ve primero al ser humano necesitado. Vamos para el versículo 2. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esta idea viene de una mentalidad muy extendida por el judaísmo antiguo, la creencia de que el sufrimiento era consecuencia directa del pecado. Algunos textos del Éxodo hablan de consecuencias del pecado, de los padres sobre los hijos, y esa idea fue interpretada de manera muy literal. Sin embargo, otros textos del Antiguo Testamento, como el libro de Ezequiel, corrigen esta interpretación diciendo que cada persona es responsable de su propio pecado. Jesús entonces rompe completamente con la idea de que la enfermedad sea castigo directo. Un ejemplo del libro del Éxodo: aparece una fórmula que se repite varias veces en el Antiguo Testamento. Allí se dice que las consecuencias del pecado de los padres alcanzan a los hijos. Por ejemplo, Éxodo 20:25. Dentro del contexto de los 10 mandamientos, Dios declara que visita la culpa de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo odian. Esta misma expresión aparece también en Éxodo 34:7. Es importante entender el contexto. No significa que Dios castigue injustamente a los hijos, sino que las consecuencias del pecado se prolongan en la historia familiar y social. Por ejemplo, la idolatría de una generación puede afectar la siguiente. La injusticia de los padres puede marcar la vida de los hijos. Era una forma de expresar la dimensión comunitaria del pecado. Pero miremos la corrección que hay en Ezequiel, una corrección teológica. Siglos después, el profeta Ezequiel corrige una interpretación equivocada de esa idea. En el capítulo 18, verso 20, se afirma claramente:
El Hijo no cargará con la culpa del Padre, ni el Padre con la culpa del Hijo. Cada uno responderá por su propio pecado. Aquí el profeta introduce una enseñanza muy importante. La responsabilidad moral es personal. Dios juzga a cada persona por su propia conducta. Pero ¿por qué los discípulos pensaban de esta manera, tan equivocada? Por esa esencia del Antiguo Testamento. Cuando los judíos preguntan en el Evangelio de Juan, en el versículo 2, capítulo 9, ¿quién pecó para que el hombre naciera ciego?, están reflejando esa antigua discusión teológica. En la mentalidad popular todavía existía la idea de que una desgracia podía ser consecuencia de un pecado familiar. Pero Jesús rompe completamente ese esquema. La enfermedad del ciego no es castigo por un pecado, sino ocasión para manifestar la gloria de Dios. Jesús cambia radicalmente la perspectiva, no busca culpables en el pasado, sino la acción salvadora de Dios en el presente. Por eso, en el Evangelio no se centra en el pecado del hombre, sino en la luz que Cristo trae a su vida. Versículo 3. Jesús contestó: ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Jesús responde que la ceguera no es castigo, sino ocasión para manifestar las obras de Dios. Esto significa que Dios no produce el mal, pero puede transformar una situación de sufrimiento en ocasión de salvación. Miremos los versículos del 4 al 5. Mientras este día tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Jesús habla de las obras del Padre. En el Evangelio de Juan, las obras son los signos que revelan la identidad del Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Que da vida. ¿Quién es Jesús? Que sana, que libera, que ilumina. Estas obras recuerdan también las acciones salvadoras de Dios en el Antiguo Testamento, como cuando abrió el mar o dio agua en el desierto. Jesús se presenta como continuador de las obras de Dios. Versículos del 6 al 7. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se la untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Jesús hace barro con saliva y tierra. Este gesto recuerda la creación del hombre en el libro de Génesis, cuando Dios formó al ser humano del polvo. Muchos padres de la iglesia interpretaron este gesto como una nueva creación, la de Jesús. Jesús está recreando los ojos del hombre. Luego lo envía a la piscina de Siloé. Su nombre significa enviado. Así el hombre se lava en el lugar que recuerda a Jesús mismo, el enviado del Padre. Versículos del 8 al 12. Vayamos, hagamos lectura de él. Los vecinos dudan de la identidad del hombre. Esto refleja una experiencia frecuente en el Evangelio. Cuando alguien encuentra a Cristo, su vida cambia tanto que los demás casi
no lo reconocen. Versículos del 13 al 17. Aquí está el primer interrogatorio. Los fariseos investigan el milagro. El problema no es el milagro, sino que ocurrió en sábado. Esto revela una tensión entre la interpretación rígida de la ley y la acción liberadora de Dios. Pero vayamos a los versículos del 18 al 23. Hagamos lectura de ellos. ¿Qué es el interrogatorio a los padres? Las autoridades llaman a los padres. Ellos confirman el milagro, pero tienen miedo de hablar demasiado porque las autoridades religiosas podían expulsar de la sinagoga a quien confesara a Jesús. Esto refleja también la situación de los cristianos en tiempo de Juan. Eran aún perseguidos. Vamos a los versículos del 24 al 34. Es el segundo interrogatorio que hacen los fariseos. Aquí el ciego se convierte prácticamente en predicador. Interesante. La gran valentía afirma que Dios no escucha a los pecadores y que el milagro demuestra que Jesús viene de Dios. La ironía del relato es evidente. El que era ciego ve claramente, mientras que los expertos religiosos no comprenden absolutamente nada. Vamos a los versículos del 35 al 38. Vamos a ver el encuentro final. Oyó Jesús que lo habían expulsado al ciego de la sinagoga, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Jesús vuelve a buscar al hombre. Esto es muy importante. El milagro físico no es el final. La meta es la fe. Jesús se revela como el Hijo del Hombre y el hombre responde con adoración. Terminemos con los versículos del 39 al 41 para ir a la enseñanza final. Haz lectura de ellos. Jesús declara que ha venido para que los que no ven, vean, y los que creen ver, queden ciegos. El Evangelio entonces termina con una crítica fuerte a la ceguera espiritual de los fariseos. Este Evangelio muestra un proceso impresionante. El ciego recibe la vista, descubre quién es Jesús, termina creyendo en él. Mientras tanto, los fariseos siguen en la oscuridad. El mensaje es claro: la verdadera luz es Cristo. Y descubramos aquí 3 detalles interesantes del Evangelio. El significado profundo de Siloé, por qué Jesús usa la saliva, por qué el milagro ocurre en sábado. El significado profundo de Siloé. La piscina de Siloé estaba situada en la parte sur de Jerusalén y estaba alimentada por el agua del manantial de Gijón mediante el famoso túnel construido por el rey Ezequías. Pero el evangelista hace algo muy importante. Explica el significado del nombre Siloé, enviado. Esto no es casual. En el Evangelio de Juan, Jesús es constantemente presentado como el enviado del Padre. Por esto, el signo tiene una lectura simbólica. El ciego se lava en el enviado para poder ver. Es una imagen de bautismo cristiano.
La humanidad entonces recobra la vista cuando se encuentra con Cristo. Ahora veamos por qué Jesús usa saliva. En el mundo antiguo la saliva era considerada un medio de curación. Incluso algunos rabinos atribuían propiedades medicinales a la saliva de una persona santa. Pero en este relato el gesto tiene un significado mucho más profundo. Jesús mezcla saliva con tierra para formar barro. Este gesto recuerda directamente la creación del ser humano en el libro del Génesis, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Es decir, Jesús no solo cura, Jesús recrea. Los padres de la iglesia veían aquí una imagen muy poderosa. Cristo está terminando la obra de la creación, restaurando lo que estaba incompleto. Por eso, este milagro es llamado en Juan un signo. Y por último, miremos por qué el milagro ocurre en sábado. El detalle del sábado es decisivo. En la tradición judía, el sábado recordaba el descanso de Dios después de la creación narrada en el libro de Génesis. Dios termina la creación en el séptimo día y terminada la creación, descansó. Cuando Jesús realiza esta obra en sábado, está revelando algo muy profundo. La obra creadora de Dios continúa. Ella, hoy en día, se sigue llevando a cabo. Dios sigue creando. Para los fariseos, hacer barro era considerado trabajo prohibido. Pero Jesús muestra que la misericordia de Dios está por encima de una interpretación rígida de la ley. Así, el sábado se convierte en escenario de una nueva creación. Recordemos que el sábado es el sábado, el séptimo día, y la nueva creación se da en el octavo día, el número 8, que simboliza la nueva creación. Miremos qué impresionante es la unidad del relato. Dios creó al hombre con barro, Jesús usa barro para devolver la vista, el hombre se lava en Siloé, el enviado, el milagro ocurre en sábado, día de la creación. Todo el relato está construido para decir algo muy profundo. Jesús es el creador que viene a rehacer al ser humano. Ahora se entiende mejor la unidad con todas las lecturas. La primera lectura, Dios unge a David, elegido según el corazón de Dios. El Salmo, el Señor es mi pastor. En la segunda lectura, San Pablo invita a caminar como hijos de la luz. Y en el Evangelio, Cristo abre los ojos del hombre que estaba en la oscuridad. La liturgia entera anuncia lo mismo. Dios no mira las apariencias. Él transforma el corazón y abre los ojos del alma. Veamos algo interesante. El hombre no solo recupera la vista física, sino que recorre un verdadero camino espiritual hasta descubrir quién es Jesucristo. El relato del Evangelio de San Juan en el capítulo 9 muestra 6 etapas de fe, que es el proceso de fe del ciego. El primer paso es ese hombre llamado Jesús. Al comienzo el hombre solo sabe una cosa: alguien lo curó. Para él Jesús es simplemente un hombre llamado Jesús. Todavía no sabe nada más. Esto representa el primer encuentro con Cristo, cuando alguien experimenta una ayuda o una gracia de Dios, aunque no comprenda del todo quién es Él. Vamos al segundo paso. Es el proceso de fe del ciego. Es un profeta. Cuando los fariseos lo interrogan, el hombre da un paso más. Ahora afirma que Jesús es un profeta. Primero,
dijo ese hombre llamado Jesús. Ha avanzado un poco más, es un profeta. Ahora afirma que Jesús es un profeta, es decir, reconoce que Dios actúa a través de él. Su comprensión empieza a crecer. El tercer paso, viene de Dios. Está seguro que viene de Dios. Cuando la discusión continúa, el hombre razona algo muy fuerte. Dios no escucha a los pecadores. Si Jesús pudo abrir los ojos de un ciego de nacimiento, entonces viene de Dios. Aquí aparece una fe más madura. Reconoce que Jesús tiene una misión divina. ¿Cuál sería el cuarto paso? Pues que debe existir valentía a la persecución, que es algo que quiere enseñarle el evangelista Juan a su comunidad. El hombre defiende a Jesús delante de las autoridades religiosas. Incluso ironiza con ellos cuando les dice si también quieren hacerse discípulos. En este momento su fe comienza a tener valentía y testimonio. Por eso termina siendo expulsado de la sinagoga. Claro, el defender a Jesús, el hablar en favor de Jesús, el proclamar a Jesús, tiene sus consecuencias. Vamos al quinto paso. Un encuentro personal con Jesús. Después de la expulsión, Jesús vuelve a buscarlo. Esto es muy significativo. Cristo no abandona a quien da testimonio de él. Jesús le revela entonces algo más profundo, que Él es el Hijo del Hombre. Y vamos para el sexto paso. Allí vamos a ver una fe en plena adoración. El hombre responde con una frase decisiva: creo, Señor. Y el Evangelio añade un gesto impresionante: se postró ante Él. El que empezó viendo solo a un hombre termina adorando al Señor. Mientras el ciego avanza hacia la luz, los fariseos hacen el camino contrario. Ellos creen ver, pero terminan en la ceguera espiritual. Este contraste es el mensaje central del capítulo. Hoy Jesús no solo abrió los ojos del ciego, hoy quiere abrir también tus ojos. Pero para ellos debes acercarte a Él, a la comunidad de la iglesia, a un grupo parroquial o a la escritura misma de la palabra de Dios. ¿Cuál preferirías? Hoy hemos contemplado cómo Jesús abre los ojos de aquel hombre que vivía en la oscuridad. Pidamos entonces al Señor que también abra nuestros ojos para reconocer su presencia en nuestra vida y caminar siempre en su luz. Si este mensaje ha tocado tu corazón, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y comparte esta reflexión para que la palabra de Dios llegue también a más personas. Que el Señor te bendiga abundantemente. Te deseo un feliz domingo lleno de luz de Dios y un excelente comienzo de semana. Nos encontramos en el próximo encuentro con la palabra. Bendiciones.